Dentro de las estructuras de datos existen las pilas, un tipo de dato abstracto que permite almacenar información en forma de nodos enlazados entre ellos, con la particularidad de que el último elemento insertado será el primero en eliminarse, tal como ocurriría en la vida real con una pila de libros, donde el último libro colocado sería el primero que se tomaría. Veamos en qué consiste esta estructura de datos, su funcionamiento, un pseudocódigo propuesto y su respectiva implementación en lenguaje Java, C++ y Python. En programación, existe una forma de agrupar datos con funciones u operaciones asociadas en ellos. Esta estructura de datos es conocida como tipo de dato abstracto o TDA. Un TDA se considera abstracto porque su uso no expone el cómo funciona de manera interna, y eso permite que los programadores se concentren en manipular esas estructuras de datos independientemente de cómo realiza sus funciones. Los TDA más comunes son listas, pilas y colas. La pila, o stack por su nombre en inglés, es una estructura de datos que almacena sus elementos sin distinguir entre ellos, ya que mantiene un comportamiento LIFO, last in, first out, es decir, que apila sus elementos para que el último elemento apilado sea el primero en salir. Un uso muy común de las pilas a nivel de arquitectura de hardware es la asignación de memoria, donde un problema muy conocido es el stack overflow o desbordamiento de la pila. Otro uso de las pilas es el caso típico de una función recursiva, ya que cada llamada creará un nodo en una pila de operaciones que se irán resolviendo desde la última llamada hasta la primera que fue creada. Una pila es una estructura de datos que utiliza un tipo de variable definida por el usuario, llamada nodo, para almacenar cada dato en ella. Un nodo está constituido básicamente de dos partes. Una parte contiene el dato almacenado, mismo que puede ser un dato simple o primitivo como un entero, un flotante o un carácter, o también puede contener un dato más complejo, como por ejemplo, un objeto. La otra parte del nodo va a almacenar una referencia o enlace hacia otro nodo. De esa manera se mantienen unidos los nodos dentro de una estructura de datos, que en este caso particular es una pila. Cabe resaltar que dependiendo del lenguaje de programación, este enlace podrá ser un puntero o una referencia hacia otro objeto. Una pila almacena sin mantener un orden ascendente o descendente, ya que se trata de una estructura de datos con comportamiento LIFO, que significa last in, first out, es decir, que el último nodo agregado será el primero en salir de la pila. Para ello, existen dos operaciones básicas en las pilas: insertar y eliminar. Adicionalmente, las pilas pueden contener otras operaciones opcionales. Al insertar un dato en una pila, ocurre el siguiente procedimiento. Al inicio del programa, una pila siempre comienza vacía y se va llenando dependiendo de las operaciones que se realicen con ella. Al insertar un nuevo dato, se debe crear un nuevo nodo colocándolo siempre en la última posición de la pila, independientemente de qué dato almacene en él. De esta manera, quedará listo para ser el próximo nodo a tomar o eliminar de la pila. Por ejemplo, si quisiéramos insertar el valor de 23, se debe crear un nuevo nodo, en donde se debe almacenar este valor, y el apuntador o enlace de este nodo deberá apuntar al último elemento insertado en la pila. Si la pila está vacía, el apuntador o enlace del nodo insertado deberá apuntar hacia un valor nulo. Por el contrario, si ya existen elementos en la pila, el nuevo nodo se deberá insertar en la última posición de ella, quedando listo para ser tomado. Haciendo una analogía, empujaría todos los nodos para quedar al inicio de la pila. Otra operación complementaria en una pila
es la de tomar o eliminar nodos. Cuando se quiere eliminar un nodo de la pila, se debe tomar siempre el último elemento insertado, lo que se traduce en una operación pop. Esto se hace para mantener el comportamiento LIFO de esta estructura de datos, quedando el nodo sucesor como el nuevo tope de la pila. En este ejemplo, si se lleva a cabo una llamada a la función pop, el primer elemento de la lista será eliminado, asignando el inicio de la pila al nodo sucesor. De esta manera se elimina el dato. Dado que en una pila siempre se toma o elimina el último nodo en ella, no es necesario especificar ningún valor como parámetro de la función pop. El pseudocódigo de una pila es en principio sencillo. Se puede ver que se crea una variable definida por el usuario llamada nodo. Al inicio del programa se crea una variable para mantener la pila, misma que inicialmente tendrá un valor nulo, lo que se puede interpretar como que la pila está vacía. En el cuerpo de la función push, que es la encargada de insertar los nodos en la pila, se puede ver que su estructura es sencilla, ya que solo se crea el nodo con el dato proporcionado y se verifica si la pila está vacía para igualar la pila con el nuevo nodo creado. En caso de que ya existan nodos en la pila, se deberá ligar el enlace o apuntador del nuevo nodo creado con el último de la pila y mover la referencia de donde comienza la misma. Para el caso de la función pop, misma que toma o elimina nodos en la pila, es aún más sencilla, ya que solo se mueve la referencia del inicio de la pila al nodo siguiente, dejando el primero enlazado o apuntado a un valor nulo, lo que hará que eventualmente ese nodo sea eliminado de la memoria. Adicionalmente, se ve la implementación de la función verPila para examinar cuál sería el algoritmo para imprimir todos los elementos en la misma. En ella se consideran ambos casos, cuando la pila tiene elementos y cuando la pila está vacía. En pantalla se puede ver la implementación del pseudocódigo en lenguaje Java, misma que comparte una gran similitud con él. Se aprecia la creación de la clase nodo y la implementación de las funciones push, pop y verPila. El código en realidad es muy simple, debido a que para insertar un nuevo nodo en la pila, basta con crearlo y enlazarlo con el último elemento en ella, modificando la referencia de la pila para que el último nodo agregado sea el próximo a eliminarse. Del mismo modo, la función de eliminar un nodo modifica la referencia de la pila para que se enlace o apunte al siguiente nodo en ella. De este modo, el nodo anterior quedará sin referencia y será eliminado de la memoria. Por su parte, la función verPila hace un corrimiento de la misma para imprimir cada dato en los nodos. Esto siempre y cuando la pila contenga elementos. En caso contrario, informará que la pila está vacía. La implementación de la función principal muestra la manipulación de la pila para comprobar su funcionamiento. En los comentarios se puede ver cuál sería la salida en consola de la ejecución del código. Por su parte, la implementación en lenguaje C++ resulta muy similar al pseudocódigo y a la implementación en Java. El código en pantalla muestra la creación de la variable nodo, que en este caso es una estructura, y las funciones de push, pop y verPila. Fuera de las diferencias sintácticas propias del lenguaje, el funcionamiento es muy similar a la versión en Java. En pantalla se puede ver la implementación de la función principal, donde se hace uso de la pila y sus diferentes funciones para comprobar su correcto funcionamiento. Asimismo, se puede ver en los comentarios cuál sería la salida en consola de su ejecución. Finalmente, se puede ver la implementación en Python del funcionamiento de una pila. Este código es el más parecido al pseudocódigo dada las sintaxis propias del lenguaje.
En ella se puede ver la creación de la variable nodo y las funciones push, pop y verpila. Las tres implementaciones en código comparten el mismo algoritmo, por lo que resulta simple su interpretación. Del mismo modo, se muestra el uso de la pila llamando a sus diferentes funciones, donde la salida en consola de cada una de ellas se puede apreciar en los comentarios. Las pilas son tipos de datos abstractos muy útiles y simples de implementar cuando se conoce su funcionamiento. Diversos problemas computacionales utilizan pilas para realizar sus algoritmos internos. Por analogía con objetos cotidianos, una operación de apilar equivaldría a colocar un plato sobre una pila de platos y una operación retirar a quitarlo de ahí. Los propios lenguajes de programación hacen uso de pilas en sus reconocedores sintácticos en lenguajes independientes del contexto.